Esta es una historia basada en el testimonio real de la vida de Yuman al-Kawasmi, hija de uno de los fundadores de Hamas y exesposa de un miembro de esta organización. Este relato muestra la grandeza y el poder infinito de Dios para transformar vidas, incluso en las circunstancias más oscuras y difíciles. Lo que estás a punto de escuchar es un testimonio de fe, esperanza y redención a través del amor de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que te suscribas al canal Convertidos, donde compartimos testimonios reales de personas que encontraron el amor y la paz de Dios en sus vidas. Dicen que los sueños son solo el reflejo de nuestros pensamientos. Dicen que son químicos en el cerebro, imágenes aleatorias sin significado. Pero yo sé la verdad. Sé que hay sueños que vienen de otro lugar, sueños que rompen las barreras de la realidad y te cambian para siempre. Yo tuve uno de esos sueños. Mi nombre es Yuman al-Kawasmi y nací en una familia donde el odio era un legado. Mi padre ayudó a fundar Hamas. Mi esposo era un operativo de Hamas. Mis hermanos, mis tíos, todos estaban involucrados en la resistencia armada. Y yo era la hija perfecta, la esposa obediente, la musulmana devota que hacía todo lo que se esperaba de ella. Por fuera, parecía que tenía una vida de propósito. Por dentro, estaba muriendo de miedo, porque en el Islam nunca sabes si Dios está satisfecho contigo. Nunca tienes la certeza de que irás al paraíso. Siempre hay una serpiente esperándote en el túmulo. Siempre hay un castigo acechando, y por más que ores, por más que ayunes, por más que memorices el Corán, el miedo nunca desaparece. Viví 13 años en Gaza, y durante esos años fui testigo de cosas que me rompieron el alma. Vi cómo Hamás prometía libertad, pero traía opresión. Cómo hablaban de proteger al pueblo palestino, pero los usaban como munición humana. Cómo recibían millones de dólares para reconstruir Gaza, pero solo construían túneles de guerra. Y cómo adoctrinaban a niños de 4 y 5 años para odiar y matar. Algo dentro de mí se quebró. Empecé a leer el Corán con ojos nuevos y lo que vi me horrorizó. Historias de violencia, mandatos de muerte, un Dios que parecía más un tirano que un padre amoroso. Y me atreví a pensar lo impensable. ¿Y si esto no es la verdad? ¿Y si hay algo más? Durante 2 años busqué en secreto. Oré al Dios desconocido. Le pedí que se revelara. Y justo cuando pensé que mis oraciones caían en el vacío, cuando las bombas de la guerra estaban cayendo tan cerca que podía sentir la muerte respirando en mi cuello, sucedió. Esa noche tuve un sueño, pero no fue un sueño común, fue un encuentro. Vi el rostro de alguien a quien nunca había conocido saliendo de la luna. Escuché palabras en árabe que me llegaron al corazón como bálsamo sobre una herida abierta. Y por primera vez en mi vida supe lo que significaba la palabra paz. Eres mi hija, no tengas miedo. Esas 5 palabras lo cambiaron todo. Lo que estás a punto de escuchar es más que un testimonio. Es una ventana a un mundo que pocos conocen. Es la prueba de que Dios está vivo, activo, buscando a sus hijos incluso en los rincones más oscuros de la tierra. Es la historia de cómo el amor vence al odio, cómo la verdad destruye las mentiras y cómo un encuentro sobrenatural con Jesús puede romper cadenas que parecían inquebrantables. Mis primeros recuerdos huelen a incienso y dátiles, a alfombras persas gruesas bajo mis pies descalzos y al sonido del llamado a la oración, resonando 5 veces al día desde los minaretes de Doha. Qatar era un lugar de lujos y contradicciones, donde los rascacielos de vidrio brillaban bajo el sol del desierto y las fortunas del petróleo convivían con las tradiciones más antiguas del Islam. Pero para mí,
Una niña pequeña, con trenzas negras y ojos curiosos, Qatar era simplemente mi mundo, el único mundo que conocía. Mi padre, Abu Jafar, era un hombre respetado, no, más que eso. Era un hombre temido y admirado a partes iguales. Su nombre real era Muhammad Kawasmi, pero todos lo llamaban Abu Jafar por mi hermano mayor, y ese nombre llevaba consigo un peso que yo aún no entendía. Él había ayudado a fundar Hamás. Era parte de ese círculo íntimo de hombres que soñaban con liberar Palestina del yugo sionista, que planeaban estrategias en salas cerradas mientras bebían té de menta y hablaban en susurros de revolución y resistencia. Crecí entre esos hombres, entre sus conversaciones cargadas de rabia contenida y sueños de venganza. Recuerdo sus barbas largas y sus ojos penetrantes, la forma en que se sentaban en círculo sobre cojines en nuestra sala, fumando shisha y discutiendo sobre la tierra prometida que les había sido arrebatada. Para ellos, Israel no tenía derecho a existir, era un tumor que debía ser extirpado, y nosotros, los niños, éramos la próxima generación de guerreros que llevaría a cabo esa misión sagrada. Desde que tengo memoria, me enseñaron a odiar. No es una palabra bonita, lo sé, pero es la verdad. A los 4 años ya estaba memorizando versículos del Corán que hablaban de los judíos como cerdos y monos. Me decían que eran enemigos de Alá, que habían matado a los profetas, que merecían la muerte. Y yo, con mi vocecita infantil, repetía esas palabras sin entender realmente su peso. Solo sabía que hacía feliz a mi padre cuando recitaba sin errores, cuando mostraba mi devoción, cuando demostraba que era una buena musulmana. Las escuelas en Qatar no eran como las escuelas normales. Bueno, tal vez sí lo eran para la comunidad palestina en el exilio, pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo diferentes que eran del resto del mundo. Cada día comenzaba con oraciones, largas oraciones donde nos postrábamos una y otra vez, tocando el suelo frío con nuestras frentes hasta que quedaban marcadas con círculos rojizos. Las maestras, todas cubiertas de negro de pies a cabeza, nos enseñaban que nuestra única misión en la vida era servir a Alá y luchar contra los infieles. Nos mostraban mapas donde Israel no existía. Solo había Palestina, extendida desde el río hasta el mar. Y nos contaban historias de mártires que se habían hecho explotar en mercados y autobuses, historias que ellas narraban con lágrimas de orgullo en los ojos, como si esos hombres y mujeres fueran héroes dignos de admiración. Recuerdo que una vez, tendría unos 6 años, pregunté por qué teníamos que matar a la gente. Mi maestra me miró con una mezcla de decepción y preocupación y me dijo algo que nunca olvidaré. En el Islam no se hacen preguntas, niña, solo se obedece. Esa frase se convirtió en el lema de mi infancia. No preguntes, no pienses, solo obedece. Los fines de semana no íbamos al parque ni al cine como hacían otros niños. Íbamos al centro islámico, un edificio blanco y verde donde pasábamos horas sentados en el suelo, memorizando suras enteras del Corán. El aire allí siempre estaba cargado, pesado, como si el peso de todas esas palabras antiguas se acumulara en las paredes y nos aplastara lentamente. Nos enseñaban que cuando el Mesías regresara, cuando Isa, el Jesús del Corán, volviera a la tierra, Él lucharía a nuestro lado, rompería las cruces de los cristianos, mataría a los cerdos y ayudaría a los musulmanes a exterminar a todos los judíos. Nos decían que hasta los árboles y las piedras nos ayudarían en esa batalla final, que gritarían: «¡Oh musulmán,
hay un judío escondido detrás de mí. Ven y mátalo. Yo tenía 7 años cuando escuché eso por primera vez. 7 años. Y lo creí con cada fibra de mi ser. Mi madre era una mujer callada, hermosa, de piel oliva y ojos profundos, pero siempre en segundo plano. En nuestra casa, como en todas las casas que conocía, los hombres hablaban y las mujeres obedecían. Mi madre cocinaba mansaf, que perfumaba toda la casa con olor a cordero y yogurt, lavaba nuestras ropas, nos trenzaba el cabello y mantenía la boca cerrada cuando mi padre y sus amigos discutían sobre estrategias de resistencia. Ella nunca cuestionó nada, y yo aprendí de ella que eso era lo que se esperaba de una mujer musulmana: silencio, sumisión, servicio. Pero había algo más. Había una tristeza en sus ojos que yo no entendía de niña, una resignación, como si ella supiera algo que yo aún no había descubierto. A veces la sorprendía mirando por la ventana hacia el horizonte del desierto, con una expresión distante, casi perdida. Y cuando yo le preguntaba en qué pensaba, ella simplemente sonreía y me decía: «En nada, Habibi, en nada». Ahora sé que ella también vivía en una prisión, solo que la suya tenía cortinas de seda y pisos de mármol. Cuando cumplí 12 años, las cosas cambiaron. Mi cuerpo empezó a transformarse, y con esos cambios llegaron nuevas reglas. Ya no podía jugar libremente con mis hermanos. Ya no podía salir sin cubrirme completamente. El hijab se convirtió en mi nueva piel, una tela que me envolvía y me separaba del mundo. Me dijeron que mi cuerpo era una tentación, que los hombres no podían controlarse si veían mi cabello o mis brazos, y que era mi responsabilidad protegerlos de sus propios pensamientos impuros. ¿Te das cuenta de lo retorcido que es eso? A los 12 años me hicieron responsable de los deseos de hombres adultos. Me hicieron creer que si algo malo me pasaba, sería mi culpa por no cubrirme lo suficiente. Pero yo no cuestionaba. Recuerda, en el Islam no se hacen preguntas. Los años pasaron entre más memorización del Corán, más lecciones de odio, más preparación para el día en que pudiera servir a la causa. Y entonces, cuando tenía poco más de 20 años, mi padre me dio la noticia que cambiaría mi vida para siempre. Había encontrado un esposo para mí, un buen musulmán, un miembro de Hamás, un hombre que vivía en Gaza y que estaba comprometido con la resistencia armada. Mi padre hablaba de él con un orgullo que hacía brillar sus ojos. Era el yerno perfecto, me decía. Un guerrero de Alá, alguien dispuesto a dar su vida por la causa. Yo ni siquiera lo conocía. Nunca había cruzado palabra con él, pero eso no importaba. En nuestra cultura, el amor no era un prerequisito para el matrimonio. El matrimonio era un deber, una alianza, una forma de fortalecer los lazos entre familias comprometidas con la lucha. Recuerdo la noche en que mi padre hizo el anuncio oficial. Estábamos todos reunidos, la familia extendida, amigos cercanos, líderes de la comunidad. Las mujeres habían preparado un festín: hummus cremoso, tabule fresco, kibbe crujiente, baklava empapado en miel. El aroma a cardamomo y canela flotaba en el aire. Había música, no de instrumentos porque eso estaba prohibido, sino de voces masculinas entonando nasheeds, canciones religiosas que hablaban de martirio y paraíso. Mi padre se puso de pie, y el silencio se instaló en la habitación como una manta pesada. Habló del honor que significaba para nuestra familia esta unión. Habló de cómo yo estaba siendo enviada a la primera línea de la resistencia, a Gaza, donde realmente sucedían las cosas. Habló de los hijos que yo daría a luz, hijos
que crecerían para ser muyahidines, guerreros santos. Todos aplaudieron, todos sonreían. Mi madre me abrazó con lágrimas en los ojos, pero no pude descifrar si era de alegría o de dolor. Probablemente ambas cosas, y yo también sonreía. Sonreía porque era lo que se esperaba de mí. Sonreía porque pensaba que esto era un honor. Sonreía porque creía, con todo mi corazón adoctrinado, que estaba sirviendo a Dios. Pero en algún rincón profundo de mi ser, en un lugar que aún no tenía voz, algo se estremeció, algo que sonaba peligrosamente parecido al miedo. Me casaría en menos de 6 meses, me mudaría a Gaza, y mi vida, tal como la conocía, terminaría para siempre. O tal vez, solo tal vez, estaba a punto de comenzar. La primera vez que vi Gaza fue desde la ventana de un auto polvoriento que atravesaba el punto de control en la frontera. Era el año 2002, entre principios de marzo, cuando el aire aún llevaba un poco del fresco del invierno mediterráneo, pero ya empezaba a calentarse con la promesa del verano. Recuerdo que mi esposo, sentado a mi lado, miraba hacia adelante con una expresión que yo no sabía interpretar. No era felicidad, no era amor. Era algo más parecido a la satisfacción de quien ha cumplido un deber, y eso era exactamente lo que éramos para él. Un deber cumplido, una esposa apropiada, una pieza más en el tablero de Hamás. Gaza no se parecía en nada a Qatar. No había rascacielos brillantes ni centros comerciales lujosos. Las calles estaban llenas de edificios grises y desgastados, con agujeros de balas en las paredes que nadie se molestaba en reparar. Cables eléctricos colgaban de los postes como telarañas rotas. El olor era diferente también. No el perfume artificial de los centros comerciales climatizados, sino algo más crudo, más real. Sal del mar mezclada con polvo, basura quemada y ese aroma particular de multitudes viviendo demasiado cerca unas de otras. Pero lo que más me impactó fueron los ojos de la gente. Había una dureza en ellos, una fatiga que iba más allá del cansancio físico. Era como si cada persona que veía llevara consigo el peso de generaciones de conflicto, de pérdidas acumuladas, de esperanzas rotas una y otra vez. Mi suegra me recibió en la puerta de su casa con un abrazo que olía a azatar y aceite de oliva. Era una mujer mayor, con la cara surcada de arrugas profundas como ríos secos en el desierto. Su casa era pequeña, las paredes de concreto pintadas de blanco que ya se estaba desprendiendo en algunos lugares. Pero estaba limpia, ordenada y llena de fotos de hombres con uniformes militares y pañuelos palestinos alrededor de sus cabezas. Mártires, me explicó mi suegra con orgullo. Primos, tíos, vecinos que habían dado sus vidas por la causa. Los primeros años fueron extraños. No puedo decir que fueron felices, porque el amor, ese amor del que hablan en las películas y las canciones, nunca existió entre mi esposo y yo. Pero había una rutina, había expectativas claras. Yo cocinaba, limpiaba, cuidaba de su familia y eventualmente quedé embarazada. Mi primer hijo nació en el otoño de 2003 y con él llegó un propósito que no sabía que necesitaba. Ser madre me dio algo a lo que aferrarme en medio de la confusión de mi nueva vida. Mi esposo no era un hombre cruel, al menos no en la forma en que uno imagina la crueldad. No me pegaba ni me insultaba, pero tampoco me veía. Yo era funcional, útil, necesaria, pero no era amada. Él pasaba días enteros fuera de casa, en reuniones que nunca me explicaba, con hombres que llegaban a altas horas de la noche y hablaban en susurros urgentes. A veces desaparecía por semanas completas,
y yo me quedaba sola con su familia, esperando, siempre esperando. Mi abuela política era diferente. Ella tenía más de 80 años y había vivido en Gaza toda su vida. Una tarde, mientras tomábamos té en su pequeño patio trasero, me contó historias de cuando era joven. Me habló de sus vecinos judíos, de cómo celebraban juntos las fiestas, de cómo compartían comida y conversaciones. Me dijo que antes de todo esto, antes de las guerras y el odio organizado, había paz. No perfecta, pero paz al fin. Vivíamos juntos. Me dijo con una tristeza tan profunda que parecía un pozo sin fondo. Éramos vecinos, éramos amigos, y luego todo cambió. Sus palabras se quedaron conmigo como espinas bajo la piel, porque contradecían todo lo que me habían enseñado. Me habían dicho que siempre habíamos sido enemigos, que los judíos siempre habían sido opresores, que nunca había habido ni podría haber coexistencia. Pero mi abuela me estaba diciendo algo diferente, y ella lo había vivido. Los años pasaron. Tuve más hijos, la vida seguía su curso, y entonces llegó el año 2006 y con él las elecciones. Hamás se presentaba como alternativa a Fatah, prometiendo acabar con la corrupción, traer igualdad, mejorar las condiciones de vida en Gaza. Mi esposo estaba eufórico. Finalmente, decía, tendríamos el poder para cambiar las cosas. Y yo, Dios me perdone, voté por ellos. Creí en sus promesas. Pensé que realmente querían ayudar a nuestro pueblo. Qué ingenua fui. Jamás ganó las elecciones. Y durante un tiempo breve hubo esperanza. Pero esa esperanza se desintegró rápidamente. En el año 2007, cuando yo tenía 27 años y 3 hijos pequeños, Hamás tomó el control de Gaza por la fuerza. No fue una transición pacífica, fue un golpe violento y sangriento. Recuerdo el sonido de las balas, no el sonido lejano de conflictos con Israel, sino algo mucho más cercano, mucho más íntimo. Palestinos matando a palestinos, miembros de Fatah siendo ejecutados en las calles, cuerpos arrojados desde edificios altos, familias enteras aterrorizadas en sus propias casas mientras los hombres de Hamás patrullaban los vecindarios, consolidando su poder a punta de pistola. Mi esposo regresaba a casa con sangre en sus ropas. No me decía de quién era, no me explicaba lo que había hecho, pero yo sabía. Lo veía en sus ojos, en la forma en que evitaba mi mirada, en cómo se lavaba las manos una y otra vez como si pudiera borrar algo que iba mucho más allá de la piel. Gaza cambió después de eso. El mensaje era claro. Si no estabas con Hamás, estabas contra ellos. Y estar contra ellos significaba peligro. Vecinos desaparecían en medio de la noche. Comerciantes que se quejaban de los nuevos impuestos cerraban sus negocios al día siguiente con las ventanas rotas. Mujeres que no se cubrían lo suficiente eran acosadas en las calles por la policía religiosa de Hamás. El miedo se instaló como un segundo gobierno, invisible pero omnipresente. Y entonces, en los noticieros que veíamos por las noches, empezaron a aparecer imágenes de algo nuevo. ISIS, un grupo aún más radical, más violento, más despiadado. Los veía decapitar personas en videos que circulaban por internet. Los veía quemar vivos a prisioneros. Los veía destruir monumentos antiguos y esclavizar mujeres. Y me di cuenta de algo aterrador, que compartían la misma fe que yo, el mismo Corán, las mismas enseñanzas, solo que ellos las llevaban a su conclusión lógica sin las máscaras políticas. Fue entonces cuando empecé a cuestionar, muy despacio, muy silenciosamente, en el interior de mi mente,
donde nadie más podía escuchar, porque hacer preguntas en voz alta era peligroso, fatal incluso. Mi esposo empezó a hablar más abiertamente en casa. A veces, cuando llegaban sus amigos, yo escuchaba desde la cocina mientras preparaba café y dulces. Hablaban de los túneles, de cómo habían recibido millones de dólares de Qatar y de otros países para reconstruir Gaza después de las guerras, de cómo ese dinero, en lugar de construir hospitales o escuelas o viviendas, estaba siendo usado para cavar un laberinto subterráneo. Es toda una ciudad debajo de otra ciudad. Lo escuché decir una noche con orgullo. Kilómetros y kilómetros de túneles. Nadie puede imaginarse lo que hemos construido. Y entonces, casi como si fuera algo sin importancia, agregó: pero no hemos construido ni un solo refugio para las familias, para los niños. No hay ningún lugar donde la gente pueda esconderse cuando vengan las bombas. Esas palabras se quedaron flotando en el aire como humo tóxico. Porque lo que estaba diciendo, aunque él no lo viera así, era que Hamás se preocupaba más por sus operaciones militares que por proteger a su propio pueblo, que habían elegido construir fortificaciones para sus guerreros, pero dejar a los civiles, a los niños, completamente expuestos. Y yo pensé en mis hijos, en mis 3 pequeños durmiendo en la habitación de al lado. Y sentí algo que nunca antes había sentido hacia Hamás, hacia mi esposo, hacia todo el sistema en el que vivíamos. Sentí furia. Pero más que furia, sentí algo mucho más peligroso. Sentí dudas. Dudas sobre todo lo que me habían enseñado. Dudas sobre el Corán que había memorizado desde niña. Dudas sobre Alá mismo, porque si este era el Dios verdadero, si esta era realmente su voluntad, entonces algo estaba terriblemente, horriblemente mal. Un Dios que pide matar, un Dios que nunca está satisfecho, un Dios que siempre está enojado, un Dios que promete el paraíso, pero te mantiene viviendo en un infierno constante de miedo y ansiedad. ¿Qué clase de Dios es este?, me pregunté en el silencio de la noche mientras mis hijos dormían y mi esposo roncaba a mi lado, y por primera vez en mi vida no tenía una respuesta. Por primera vez en mi vida me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, todo lo que había creído era una mentira. Pero aún no sabía que la verdad estaba buscándome, que Dios, el verdadero Dios, ya había escuchado los gritos silenciosos de mi corazón y que estaba a punto de responderme de una forma que nunca, jamás hubiera podido imaginar. Hay un momento en la vida de toda persona en el que el velo cae. Un momento en el que las mentiras que te has contado a ti misma, las verdades a medias que has aceptado sin cuestionar, de repente se vuelven transparentes. Y lo que ves del otro lado te cambia para siempre. Para mí, ese momento llegó de la forma más inesperada. Era el año 2012. Mis hijos ya eran mayores. El más grande tenía casi 9 años. La vida en Gaza se había vuelto una rutina de supervivencia. Cortes de electricidad constantes que duraban hasta 18 horas al día, agua racionada, comida cada vez más cara y difícil de conseguir, y sobre todo, el miedo permanente de que en cualquier momento podría estallar otra guerra, otro bombardeo, otro ciclo de violencia que nos arrastraría a todos. Pero lo peor no era la situación física, lo peor era el vacío espiritual que sentía creciendo dentro de mí como un tumor silencioso. Rezaba 5 veces al día, como siempre lo había hecho. Me postraba, recitaba las palabras correctas, hacía los movimientos apropiados, pero era mecánico, automático, vacío. Ya no sentía nada.
Era como hablarle a un techo, esperando que de alguna forma el techo me escuchara y se preocupara. Pero el techo seguía siendo techo, frío, distante, indiferente, y el miedo nunca desaparecía. El miedo de que Alá estuviera enojado conmigo. El miedo de que no estaba haciendo suficiente. El miedo del infierno. El miedo de la serpiente en el túmulo que viene a torturarte después de la muerte. El miedo de que todos mis esfuerzos, todas mis oraciones, todo mi sacrificio no fueran suficientes para garantizarme el paraíso. En el Islam, nunca tienes la certeza de tu salvación. Nunca puedes ser el musulmán más devoto del mundo y aún así terminar en el fuego eterno si Alá decide que no fuiste suficiente. Es una religión de balanzas, donde tus buenas acciones se pesan contra tus malas, y nunca sabes de qué lado se inclinará la balanza hasta que sea demasiado tarde. Viví 30 años con ese peso sobre mis hombros y estaba agotada. Fue en ese contexto que una persona muy cercana a mí, alguien cuyo nombre no puedo mencionar por su seguridad, me dijo algo que sonaría como herejía para cualquier musulmán. Lee el Corán sin santidad. Léelo como leerías cualquier otro libro, como si fuera historia, no religión. Al principio me horroricé. ¿Cómo podía siquiera sugerir algo así? El Corán era la palabra literal de Alá. No se cuestionaba. No se analizaba críticamente. Simplemente se obedecía. Pero la semilla estaba plantada. Y las semillas, incluso las más pequeñas, crecen. Una tarde, cuando mi esposo estaba fuera y los niños jugaban en el patio, saqué mi Corán, lo abrí. Y por primera vez en mi vida, lo leí no como una musulmana devota, sino como una mujer buscando entender. Y lo que encontré me destrozó. Encontré violencia. Encontré mandatos de matar a los infieles donde quiera que los encuentres. Encontré historias de Mahoma ordenando ejecuciones, liderando saqueos, tomando mujeres como botín de guerra. Encontré el versículo que le permitió casarse con la esposa de su hijo adoptivo, Said, después de ordenarle que se divorciara de ella. Un versículo que, convenientemente, bajó del cielo justo cuando Mahoma la deseaba. Leí sobre cómo el paraíso prometido a los hombres incluía 72 vírgenes, pero las mujeres apenas merecían una mención. Leí sobre cómo el testimonio de una mujer vale la mitad que el de un hombre. Cómo los hombres pueden golpear a sus esposas si temen desobediencia. Cómo está permitido tener hasta 4 esposas y un número ilimitado de esclavas sexuales. Y leí los versículos sobre los judíos. Cómo Alá los transformó en cerdos y monos. Cómo deben ser combatidos hasta que paguen el jizya en sumisión. Cómo en el día final hasta las piedras clamarán revelando su escondite para que puedan ser ejecutados. Cerré el libro con las manos temblando, porque por primera vez lo vi claramente. Esto no era la palabra de un Dios amoroso. Esto era la palabra de un conquistador del siglo VII usando la religión para justificar sus ambiciones políticas y militares. Esto era un sistema de control, no de liberación. Un sistema de miedo, no de amor. El Dios del Corán es un Dios psicópata, pensé, y tan pronto como ese pensamiento cruzó mi mente, sentí un terror absoluto, porque pensar eso era blasfemia, pensar eso merecía la muerte. Pero no podía despensarlo, no podía cerrar los ojos a lo que acababa de ver. Durante semanas viví en una especie de limbo espiritual. Ya no creía en el Islam, pero tampoco me había vuelto atea, porque a pesar de todo, a pesar de la traición que sentía hacia la religión de mi infancia, yo sabía que Dios existía. Lo sentía en lo profundo de mi ser.
Lo había visto obrar en mi vida de formas pequeñas pero reales. Recordé las veces que mis hijos estuvieron al borde de la muerte, con fiebres tan altas que los doctores movían sus cabezas con pesimismo, y cómo yo había orado, no al Alá del Corán, sino a algo más grande, más verdadero, y cómo ellos se habían recuperado milagrosamente. Eso no era coincidencia, eso era evidencia de que había alguien escuchando, alguien que se preocupaba. Pero, ¿quién era ese alguien? Empecé a orar de una forma completamente diferente. Ya no recitaba las suras obligatorias, ya no seguía los rituales prescritos, simplemente hablaba. En mi mente, en mi corazón, hablaba con el Dios desconocido. Si existes, le decía, si eres real, muéstrate. Quiero conocerte. Quiero saber tu nombre verdadero, porque sé que no eres el Dios del Corán. Ese Dios es una mentira, pero tú eres real. Sé que lo eres. Por favor, encuéntrame. Oré así durante 2 años, 2 años largos y dolorosos, mientras el mundo a mi alrededor se desmoronaba lentamente. Jamás seguía empeorando la situación en Gaza. Los cortes de electricidad eran cada vez más largos. La economía estaba colapsada. Y yo seguía atrapada en un matrimonio sin amor con un hombre que trabajaba para una organización que cada día me parecía más monstruosa. Seguía escuchando conversaciones, seguía enterándome de cosas que me hacían estremecer, como cuando mi esposo mencionó casualmente que jamás había recibido $300 millones de Qatar para reconstruir las viviendas destruidas en los bombardeos anteriores. 300 millones que supuestamente iban a darle a cada familia un nuevo comienzo, pero las familias seguían viviendo en escombros. Los niños seguían durmiendo en tiendas de campaña y los túneles bajo Gaza seguían expandiéndose, tramo por tramo, como las venas de un cuerpo enfermo. Tenemos toda una ciudad construida debajo de la ciudad. Escuché a mi esposo presumir con sus colegas. Armamento, centros de comando, rutas de escape. Es una obra maestra de ingeniería. Y yo pensé, ¿cuántos hospitales se podrían haber construido con ese dinero? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos refugios para proteger a los niños cuando caen las bombas? Pero no había refugios, ni uno solo, porque jamás no construía para proteger a su gente. Construía para prolongar el conflicto, para mantener la guerra, porque la guerra era su razón de existir, su fuente de poder, su justificación para todo. Vi cómo adoctrinaban a los niños de 4 y 5 años en campamentos de verano donde les enseñaban a usar armas, donde les lavaban el cerebro con historias de martirio y gloria, donde les prometían que si morían matando judíos, irían directamente al paraíso donde los esperaban ríos de leche y miel y todas las delicias imaginables. Niños, bebés prácticamente, siendo convertidos en armas humanas. Y me di cuenta de que yo había sido uno de esos niños, que mi cerebro había sido lavado exactamente de la misma forma, que todo lo que creía, todo lo que valoraba, todo en lo que confiaba, había sido programado en mí por un sistema diseñado para producir odio y muerte. La verdad duele. Duele de formas que no puedes imaginar hasta que la enfrentas. Es como descubrir que toda tu vida ha sido una mentira elaborada, que las personas en las que confiabas te traicionaron, que el Dios al que servías era una invención humana diseñada para controlar y manipular. Me sentía como si estuviera cayendo, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies y estuviera en caída libre, sin nada a lo que aferrarme, sin red de seguridad, sin certeza de dónde o
cómo aterrizaría. Pero seguía orando, seguía buscando, seguía diciendo: Dios verdadero, muéstrate. Por favor, no puedo seguir así. Necesito saber que eres real. Y entonces llegó el verano de 2014, y con él otra guerra. Los cohetes de Hamás volaban hacia Israel. Las respuestas israelíes sacudían Gaza. El ciclo de violencia se repetía como una película que ya habíamos visto demasiadas veces. Pero esta vez era diferente. Esta vez algo dentro de mí había cambiado. Esta vez yo ya no creía en la causa, ya no confiaba en los líderes, ya no tenía fe en el sistema, solo tenía miedo. Un miedo crudo y visceral de morir sin haber conocido la verdad. Una noche, mientras las explosiones sacudían las paredes de nuestra casa y mis hijos lloraban en la habitación de al lado, mi esposo recibió una llamada telefónica. Era de las Fuerzas de Defensa de Israel. Sí, leíste bien. Israel llamaba antes de bombardear. Les advertían a los ocupantes de edificios específicos que iban a ser atacados. Les daban tiempo para evacuar. Le dijeron a mi esposo que avisara a nuestros vecinos que su edificio iba a ser destruido en media hora, que sacaran a todos de inmediato. Y mi esposo, que estaba parado a solo unos metros de mí en la cocina, dijo: «No hay nadie en casa. El edificio está vacío». Mintió, deliberadamente, sabiendo que había familias enteras en ese edificio, mujeres, niños, ancianos. Colgó el teléfono y se sentó como si nada hubiera pasado. 30 minutos después, escuchamos la explosión. El edificio se derrumbó en una nube de polvo y fuego, y aunque las familias habían logrado evacuar al escuchar el ruido de los aviones, mi esposo no lo sabía cuando mintió. Él estaba dispuesto a dejar que murieran. Esa noche, mientras yacía en la oscuridad escuchando el sonido distante de más explosiones, sentí que iba a morir pronto. Sentí la muerte respirando en mi cuello, acechando en cada sombra, esperando el momento de arrebatarme. Y lloré. Lloré como nunca había llorado, y oré como nunca había orado. Dios, dije entre sollozos, si existes, si eres real, por favor. Quiero conocerte. Quiero saber tu nombre. Quiero que me salves, no físicamente. Sálvame espiritualmente. Muéstrame la verdad antes de que muera. No esperaba una respuesta, no esperaba nada. Pero Dios, el verdadero Dios, ya estaba preparando algo que cambiaría mi vida para siempre. Esa noche me dormí exhausta, con las mejillas mojadas de lágrimas y el corazón roto en 1000 pedazos. Y entonces tuve un sueño, pero no era un sueño común, era un encuentro. Hay sueños que olvidamos al despertar, fragmentos borrosos que se desvanecen con la luz del día como niebla bajo el sol. Y luego hay sueños que te persiguen. Sueños tan vívidos, tan reales, que cuestionan la naturaleza misma de la realidad. Sueños que no vienen de tu mente, sino de algún lugar mucho más profundo, mucho más alto. Esa noche de agosto de 2014, mientras Gaza ardía bajo los bombardeos y mi corazón se rompía en mi pecho, tuve uno de esos sueños. Al principio no supe que estaba soñando. Todo parecía completamente real. Me vi a mí misma, pero más joven, tal vez como era hace 10 años. Llevaba puesto un vestido sencillo de algodón, el tipo de ropa que usaba cuando era más joven en Qatar, antes de que el peso de Gaza se instalara en mis hombros como una carga permanente. El aire era cálido, pero no opresivo, con esa suavidad que solo existe en los atardeceres de primavera. Y entonces la vi, a mi madre, que había muerto hacía casi 10 años.
Mi madre, que se fue cuando yo apenas comenzaba mi vida en Gaza, llevándose con ella la única conexión que tenía con mi infancia. Pero allí estaba ella, tan real como cuando vivía, tan hermosa como la recordaba. Su piel oliva brillaba con una luz suave. Sus ojos oscuros me miraban con un amor que había olvidado que existía. No dijo nada, solo me tomó de la mano, y esa mano era cálida, sólida, real. Me guió hacia una terraza que no reconocía, pero que de alguna forma se sentía como hogar. Nos sentamos juntas en sillas de madera desgastada, y por primera vez en años sentí paz. Una paz que no provenía de circunstancias externas, sino de algo mucho más profundo. Y entonces mi madre señaló hacia el cielo. La luna estaba allí, pero no era una luna normal. Era enorme, masiva, como si hubiera descendido del cielo y estuviera acercándose a nosotras, creciendo con cada segundo que pasaba. Su luz plateada lo iluminaba todo, tan brillante que casi dolía mirarla. Pero no podía apartar los ojos. Algo me decía que esto era importante, que tenía que prestar atención. La luna seguía creciendo, llenando todo mi campo de visión. Y entonces, en su centro, comenzó a formarse algo. Al principio pensé que eran sombras, patrones en su superficie, pero no. Era un rostro que emergía de la luz misma, y ese rostro me miraba directamente a mí. Era el rostro más hermoso que había visto en mi vida, masculino pero suave, fuerte pero gentil, con ojos que parecían contener toda la sabiduría del universo y todo el amor que jamás había existido, cabello que caía en ondas oscuras, barba cuidada y una expresión que no puedo describir con palabras humanas. Era como si estuviera viendo el amor personificado. La verdad hecha carne, la luz que había estado buscando toda mi vida sin saber que la buscaba, y entonces habló. Su voz era profunda, resonante, y hablaba en árabe, mi árabe, el dialecto palestino que era mi lengua materna. No era una voz que escuchabas con los oídos, sino con el alma. Llenaba todo tu ser, vibraba en cada célula de tu cuerpo. Yo soy Dios, dijo. Jesús. Esas 3 palabras lo cambiaron todo, porque yo sabía quién era Jesús, o creía saberlo. En el Corán lo llaman Isa. Es un profeta, nada más. Un mensajero de Alá, pero definitivamente no Dios. La idea de que Jesús pudiera ser Dios era herejía suprema en el Islam. Era el pecado imperdonable, el shirk, asociar algo o alguien con Alá. Pero aquí estaba él, diciéndome exactamente eso. Y cada fibra de mi ser sabía que era verdad. Siguió hablando, y aunque no puedo recordar cada palabra, sí recuerdo el mensaje central. El mensaje que quedó grabado en mi corazón como con hierro candente. Eres mi hija, me dijo. No tengas miedo. Eres mi hija, no tengas miedo. En toda mi vida nadie me había dicho esas palabras. En el Islam nunca eres hijo de Dios. Eres esclavo de Alá, siervo de Alá, propiedad de Alá. La idea de una relación íntima, de una paternidad amorosa, simplemente no existe. Y el miedo es tu compañero constante. Miedo del infierno, miedo del castigo, miedo de nunca ser suficiente. Pero aquí estaba Jesús, el verdadero Dios, diciéndome que era su hija, que no tenía que tener miedo, que era amada, que pertenecía a Él. Lloré en el sueño, sollozos profundos que sacudían todo mi cuerpo, y sentí sus brazos rodeándome, aunque no lo vi moverse. Sentí su amor envolviéndome como un manto cálido en una noche fría, y por primera vez en 32 años de vida supe lo que significaba sentirse segura.
No sé cuánto duró el sueño. El tiempo no existía en ese lugar. Podría haber sido un segundo o una eternidad. Pero cuando comencé a despertar, lo hice lentamente, como emergiendo de aguas profundas. Abrí los ojos. Estaba en mi habitación. Mi esposo roncaba a mi lado, completamente ajeno a lo que acababa de suceder. A través de la ventana podía ver el cielo comenzando a aclararse con los primeros tonos del amanecer. Las explosiones habían cesado temporalmente. Gaza estaba en ese silencio pesado que viene después de la violencia, cuando todos contienen la respiración esperando que comience de nuevo. Pero yo no tenía miedo. Por primera vez desde que comenzó esta guerra, desde que llegó este conflicto, desde que tengo memoria, no tenía miedo. Me senté en la cama y fue entonces cuando lo sentí. Una presencia en la habitación, no amenazante, sino reconfortante. Era como si la luz del sueño hubiera venido conmigo, como si algo de ese encuentro hubiera traspasado la barrera entre el mundo de los sueños y el mundo real. Mi corazón latía rápido, pero no de terror. Era excitación, anticipación, porque algo monumental acababa de suceder, algo que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Yeshua canto, susurré en la oscuridad. Ni siquiera sabía de dónde venía ese nombre. En el Corán, él es Isa. Pero en mi sueño, de alguna forma, supe que su verdadero nombre era Yeshua, Jesús en hebreo. El nombre sobre todo nombre, y al pronunciarlo sentí paz. Una paz tan profunda, tan completa, que era como beber agua fría después de 30 años de sed. Me levanté de la cama con cuidado de no despertar a mi esposo. Fui a la cocina y me senté en la penumbra mientras la luz del día crecía lentamente afuera. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era como si estuviera vibrando con una energía nueva, una vida nueva que apenas comenzaba a despertarse dentro de mí. Pensé en el sueño, en cada detalle, en el rostro de Jesús saliendo de la luna, en sus palabras, en cómo me llamó su hija, en cómo me dijo que no tuviera miedo. Y me di cuenta de algo asombroso. Por primera vez en mi vida, alguien me había dicho que me amaba, no como propiedad, no como función, no como herramienta, sino como persona, como hija. Como alguien preciosa y valorada por quien era, no por lo que podía hacer. El Islam nunca me ofreció eso. Mi familia nunca me ofreció eso. Mi esposo, ciertamente, nunca me ofreció eso. Viví toda mi vida buscando amor en lugares que solo ofrecían obligación y deber. Pero Jesús, en un solo encuentro, me dio más amor del que había recibido en toda mi vida. Sabía lo que esto significaba, sabía que no podía ignorarlo. Sabía que esto era la respuesta a 2 años de oraciones desesperadas. El Dios verdadero se había revelado. Había venido a buscarme en medio de mi dolor, en medio de mi confusión, en medio de mi desesperación, y ahora tenía que responder. Pero, ¿cómo? ¿Cómo sigue una mujer musulmana en Gaza a Jesús? ¿Dónde encontraría información? ¿A quién podría preguntarle? No tenía amigos cristianos, no conocía ninguna iglesia. En Gaza, ser cristiano era casi tan peligroso como ser judío. Y convertirse del Islam al cristianismo era apostasía, castigada con la muerte. Pero entonces recordé algo, una herramienta moderna que incluso en Gaza estaba disponible para quienes tenían acceso a Internet. Google. Esperé hasta que todos en la casa despertaran y comenzaran sus rutinas matutinas. Esperé hasta que mi esposo se fuera, como siempre lo hacía, a sus misteriosas reuniones. Y entonces tomé mi teléfono móvil, me encerré en el baño y con manos temblorosas escribí en el buscador: Yeshua, Jesús,
y presioné buscar. No sabía que ese simple acto me llevaría a un viaje que me costaría todo, pero me daría infinitamente más. Los primeros resultados que aparecieron fueron confusos. Páginas en inglés, en hebreo, algunos en árabe, pero de sitios que no entendía. Artículos sobre historia, sobre arqueología, sobre teología complicada. Nada que resonara con lo que acababa de experimentar, pero seguí buscando, seguí haciendo clic, seguí explorando, y entonces encontré algo diferente. Una página de Facebook cristiana, egipcia, con el nombre escrito en árabe claro y sencillo: El camino, la verdad y la vida. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Entré a la página y lo primero que vi, lo primero que apareció en mi pantalla, como si hubiera estado esperándome específicamente, fue un versículo. Un versículo que nunca había leído. Un versículo que iba completamente en contra de todo lo que me habían enseñado. Amén a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Tuve que leerlo 2 veces, 3 veces, porque no podía ser real. Amar a tus enemigos, orar por quienes te persiguen. ¿Qué clase de locura era esta? En el Corán, a los enemigos se les mata, se les combate donde quiera que los encuentres. Se les hace pagar impuestos en humillación si se les permite vivir. Se les odia con un odio justificado y bendecido por Alá. Pero aquí estaba Jesús, o al menos sus palabras, diciéndome algo radicalmente diferente, diciéndome que amara, que perdonara, que orara. ¿Quién dice que debo amar a mis enemigos? Murmuré para mí misma. ¿Quién pide algo así? Pero incluso mientras lo decía, algo dentro de mí se despertó, porque había vivido toda mi vida en el odio, odiando a los judíos, odiando a los cristianos, odiando a cualquiera que no fuera como nosotros, y ese odio me había devorado desde adentro, me había vuelto amarga, asustada, vacía. ¿Qué pasaría si había otra forma? ¿Qué pasaría si el amor fuera más fuerte que el odio? Con manos temblorosas, envié un mensaje privado a la página. No sabía quién estaba del otro lado, no sabía si era hombre o mujer, pero necesitaba hablar con alguien. Tuve un sueño con Jesús, escribí. Me habló. Me dijo que era su hija. No sé qué hacer ahora. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba, y lo que dijeron me dejó sin aliento. No eres la primera. Hay miles de musulmanes en todo el Medio Oriente que están viendo a Jesús en sus sueños. Dios te está llamando, está buscándote y quiere que lo conozcas. Miles. No estaba sola, no era la única. Dios estaba moviéndose entre los musulmanes de formas sobrenaturales. Estaba revelándose a personas como yo que habían estado buscando la verdad en lugares equivocados. El administrador de la página, quienquiera que fuera, me guió con paciencia. Me explicó quién era realmente Jesús, no el profeta menor del Corán, sino el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, el que vino no para conquistar, sino para salvar, no para matar, sino para dar vida. Me habló de la cruz, de cómo Jesús murió voluntariamente, llevando sobre sí los pecados de toda la humanidad, de cómo resucitó al tercer día, derrotando la muerte misma, de cómo ahora cualquiera que cree en Él tiene vida eterna, no por obra, sino por gracia. Gracia. Qué palabra hermosa, qué concepto revolucionario. En el Islam no hay gracia, solo obras, solo balanzas, solo incertidumbre eterna. Pero en el cristianismo, en el verdadero evangelio, hay certeza, hay seguridad, hay amor incondicional. Me enviaron una Biblia digital y comencé a leer, primero, el Evangelio de Juan, y con cada palabra,
Con cada página, sentía como si escalas cayeran de mis ojos, como si hubiera estado ciega toda mi vida y finalmente pudiera ver. Leí sobre cómo Jesús sanaba a los enfermos, cómo perdonaba a los pecadores, cómo defendía a las mujeres cuando la sociedad las desechaba, cómo llamaba a Dios Abba, Dios Papá, con una intimidad que en el Islam sería considerada blasfemia suprema, y leí sobre la tierra prometida, sobre cómo Dios le había dado esa tierra a Abraham, Isaac y Jacob, sobre cómo era la herencia del pueblo de Israel. Me quedé quieta cuando leí eso, porque incluso en el Corán, aunque distorsionado, hay referencias a la tierra de los hijos de Israel, Bani Israel. Nunca se menciona Palestina, nunca. Esa es una construcción política moderna, no una realidad bíblica o incluso coránica. Y me di cuenta de que había estado del lado equivocado de la historia, que había estado peleando contra el plan de Dios, que mi padre, jamás, toda la resistencia palestina, estaban en guerra no solo contra Israel, sino contra Dios mismo. Esa realización fue devastadora, pero también liberadora. Durante semanas continué mi búsqueda secreta. Leía la Biblia por las noches, cuando todos dormían. Conversaba con el administrador de la página, quien con paciencia infinita respondía mis miles de preguntas. Veía videos de testimonios de otros exmusulmanes que habían encontrado a Jesús, y lentamente, como el amanecer que va iluminando la oscuridad poco a poco, la verdad fue haciéndose clara en mi corazón. Jesús era real. Jesús era Dios. Jesús me amaba, y yo quería seguirlo. Pero eso significaba algo terrible y maravilloso al mismo tiempo. Significaba dejar todo atrás. Una noche, mientras mi esposo dormía, tomé la decisión más importante de mi vida. Me arrodillé en el baño, el único lugar donde tenía privacidad, y oré. No una oración formulaica del Corán, sino una conversación real con el Dios vivo. Jesús, susurré, creo que eres quien dices ser. Creo que moriste por mí. Creo que resucitaste, y quiero seguirte. Quiero ser tu hija. Sálvame. Por favor, sálvame. Y en ese momento sentí algo que solo puedo describir como una presencia física, algo cálido y luminoso que me envolvió completamente. Y escuché, no con mis oídos, sino con mi espíritu, esas mismas palabras que había escuchado en el sueño. Eres mi hija, no tengas miedo. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero eran lágrimas de alegría, de liberación, de un peso de 32 años siendo finalmente levantado de mis hombros. Por primera vez en mi vida, supe con absoluta certeza que iba al cielo, no porque fuera suficientemente buena, sino porque Jesús era suficientemente bueno. Su sacrificio me cubría, su sangre me limpiaba, su amor me salvaba. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida, porque ahora que había encontrado la verdad, no podía seguir fingiendo, no podía seguir viviendo la mentira. Mi esposo empezó a notar cambios en mí. Ya no rezaba hacia la Meca. Ya no recitaba el Corán, y cuando me preguntaba qué me pasaba, yo no tenía respuestas que pudiera darle sin poner en peligro mi vida, porque en Gaza, convertirse al cristianismo es una sentencia de muerte. Jamás ejecuta a los apóstatas. Mi propia familia me habría matado por traicionar el Islam, pero Dios es fiel, y Él ya estaba preparando mi escape. No puedo contar todos los detalles por la seguridad de las personas que me ayudaron, pero diré esto. Hubo cristianos valientes, tanto en Gaza como fuera, que arriesgaron sus vidas para sacarme de allí. Fue peligroso. Fue aterrador. Hubo momentos en que pensé que no lo lograríamos.
Pero Dios, el Dios que se reveló en una luna brillante durante una noche de bombardeos, el Dios que me llamó su hija, ese Dios abrió caminos donde no había caminos y me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora vivo libre. Vivo en un país donde puedo adorar a Jesús sin miedo a ser ejecutada, donde puedo leer mi Biblia abiertamente, donde puedo cantar alabanzas al Dios verdadero sin tener que susurrar. Y he aprendido tanto desde entonces. He aprendido que jamás no protege a los palestinos, los usa, los sacrifica, construye túneles con el dinero que debería alimentar a los niños, usa escudos humanos porque no valora las vidas palestinas, solo su propia agenda política. He aprendido que la paz verdadera no viene de la victoria militar, sino del príncipe de paz, que el odio solo engendra más odio, que la venganza es un ciclo sin fin, y que el único camino hacia la verdadera libertad es a través del amor y el perdón que solo Jesús puede dar. Si estás escuchando esto y vienes de un trasfondo islámico, quiero que sepas algo. No tengas miedo de pensar, no tengas miedo de hacer preguntas, no tengas miedo de buscar la verdad. En el Islam te dicen que no cuestiones, que solo obedezcas, pero Dios nos dio mentes para pensar, corazones para sentir y libre albedrío para elegir. Y Él quiere que lo busquemos, que lo cuestionemos, que lo probemos. Probadme y ved que soy bueno, dice el Señor. Y yo lo probé, y encontré que es infinitamente mejor de lo que jamás imaginé. Jesús ama a los musulmanes. Nos ama tanto que viene a buscarnos en sueños porque sabe que no podemos llegar a Él por otros medios. Nos ama tanto que murió por nosotros incluso cuando éramos sus enemigos. Nos ama tanto que quiere liberarnos del miedo, del odio, de las cadenas de una religión que solo ofrece esclavitud. Ya no necesitas tener miedo del infierno. Ya no necesitas preguntarte si has hecho suficiente. Ya no necesitas vivir en la incertidumbre, porque Jesús ya pagó el precio. Él ya hizo suficiente. Y cuando lo recibes, cuando confías en Él, tienes vida eterna, garantizada, segura, cierta. Eso es lo que significa la gracia. Eso es lo que significa el amor de Dios. Y hoy, mientras cuento mi historia, oro para que alguien, en algún lugar, que está pasando por lo que yo pasé, escuche estas palabras y encuentre esperanza, que sepa que no está solo, que Dios lo está buscando y que vale la pena perderlo todo para ganarlo a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solo Jesús, solo Yeshua, el mejor hombre que jamás haya existido, el único Dios verdadero. Y Él te está llamando por tu nombre. ¿Lo escuchas? La historia de Yuman al-Kawazmi no es solo una historia más. Es un testimonio viviente del poder transformador de Dios. Es la prueba de que no hay lugar tan oscuro que la luz de Cristo no pueda penetrarlo. No hay corazón tan endurecido que el amor de Jesús no pueda ablandarlo. Y no hay cadena tan fuerte que la verdad no pueda romperla. Hoy, Yuman vive como una mujer libre, no solo física, sino espiritual y emocionalmente libre. Ya no vive con el miedo constante que caracterizó sus primeros 32 años. Ya no se pregunta si Dios la ama. Ya no duda de su salvación, porque encontró lo que había estado buscando toda su vida. Un Padre Celestial que la ama incondicionalmente. Su historia nos desafía a cada uno de nosotros. Nos desafía a examinar nuestras propias creencias, a cuestionar las tradiciones que hemos heredado sin pensar, a buscar la verdad con valentía, incluso cuando esa búsqueda nos cueste todo, porque la verdad siempre vale la pena. Jesús
siempre vale la pena. ¿Cuántos más como Yuman hay en el mundo árabe? ¿Cuántos musulmanes están teniendo encuentros sobrenaturales con Cristo en este mismo momento? Miles, decenas de miles. Dios está derramando sueños y visiones sobre el mundo islámico de una forma sin precedentes en la historia. Está llamando a sus hijos perdidos de regreso a casa. Y tú que estás escuchando, tal vez no vengas de un trasfondo islámico. Tal vez creciste en una familia cristiana, tal vez fuiste a la iglesia toda tu vida, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Has tenido tu propio encuentro personal con Jesús? ¿Lo conoces realmente? ¿O solo conoces de Él? Porque Yuman tenía religión, tenía tradición, tenía rituales y oraciones y conocimiento, pero no tenía una relación. Y fue esa relación, ese encuentro cara a cara con el Dios viviente, lo que lo cambió todo. Tal vez hoy, mientras escuchas esta historia, el Espíritu Santo está tocando tu corazón, está hablándote, está llamándote a una relación más profunda con Jesús, o tal vez, por primera vez, está invitándote a entregarle tu vida a Él. No lo ignores, no endurezcas tu corazón, porque Dios no da sueños y envía testimonios como este por accidente. Todo tiene un propósito. Y tal vez el propósito de que escucharas esta historia hoy es que tú también encuentres la paz que sobrepasa todo entendimiento, la certeza de la salvación, el amor que nunca falla. Piensa en esto. Si Dios pudo transformar a una hija de Hamás, si pudo entrar en uno de los lugares más oscuros y peligrosos del mundo para rescatar a una mujer que había sido adoctrinada desde los 4 años para odiar, ¿qué no puede hacer en tu vida? ¿Qué situación es demasiado difícil para Él? ¿Qué persona está más allá de su alcance? Nadie, absolutamente nadie. Así que hoy te hacemos una pregunta. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que confrontar las creencias de tu familia para no perderte a ti mismo? ¿Has tenido el valor de buscar la verdad aunque te cueste todo? ¿Has experimentado el amor transformador de Jesús que rompe todas las barreras culturales, religiosas y políticas? Si esta historia te conmovió, si algo dentro de ti se movió mientras escuchabas, no te detengas aquí. Busca, pregunta, investiga, ora. Pídele a Dios que se revele, y Él lo hará, porque está escrito, buscadme, y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Dios está vivo, Jesús está vivo, y está buscando a cada uno de sus hijos perdidos para traerlos a casa. No importa cuán lejos hayas ido, no importa qué has hecho, no importa en qué crees ahora o cómo fuiste criado, Jesús te ama, te está llamando por tu nombre y tiene un propósito y un plan para tu vida que va más allá de lo que puedes imaginar. Todo lo que tienes que hacer es responder. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a que des like a este video y te suscribas al canal Convertidos, donde cada semana compartimos testimonios reales de personas que encontraron a Jesús en las circunstancias más extraordinarias. Porque estas no son solo historias, son pruebas vivientes del poder de Dios, son recordatorios de que ninguno de nosotros está solo, y son invitaciones a experimentar por ti mismo el amor que cambia vidas. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo, porque nunca sabes quién está pasando por su propia noche oscura del alma, buscando respuestas, buscando esperanza, buscando a Dios. Y recuerda, la historia de Yuman continúa. A cada día es un nuevo capítulo de gracia. Cada día es un testimonio viviente de que Jesús sigue haciendo milagros. Y cada día es una oportunidad para que tú también escribas tu propia historia de redención. Que Dios te bendiga, que Jesús te llene de su paz y que el Espíritu Santo te guíe hacia toda verdad. Hasta la próxima historia, hasta el próximo testimonio del poder transformador de Dios. Porque en el reino de Dios siempre hay más.
siempre hay esperanza. Y siempre, siempre hay amor.